Hola, este video tutorial es sobre liquidación de nómina, realizado por las estudiantes Adriana Patricia Arias Ruiz y quien les habla Erika Tatiana Reyes Hernández. Bien, empezaremos con el supuesto del caso. Se dice que la empresa acaba de elaborar la liquidación de nómina de un mes, entonces se cuenta con 3 empleados. El empleado 1 devenga un sueldo básico de 620.000 pesos. El empleado 2, 1.200.000 pesos y el empleado 3, 2 millones de pesos. Bueno, al establecer esto, pues pasamos a los días laborados. Entonces aquí simplemente contamos los días que trabajó el empleado. Si este empleado hubiese trabajado solamente 25 días en el mes o 29, ¿sí? Digamos que falló algunos días. En este caso supondremos que ninguno falló en ningún día. Listo, ahora para determinar el sueldo, entonces aquí ya pues empezamos con lo que tiene que ver con devengado, ¿no? El devengado corresponde a todos los conceptos por los cuales un empleado recibe una remuneración, como lo son pues el salario, horas extras, comisiones, auxilio de transporte, recargos nocturnos y diurnos, entre otros. Bueno, entonces para lo del sueldo tenemos que recordar que la liquidación, o sea, sin importar cuántos días tiene el mes, se debe liquidar a 30 días, o sea, sin importar si tienen 28 días o 30 o 31, siempre se cuentan a 30 días para hacer la liquidación. Entonces, lo que se debe hacer en esta parte, para conocer el sueldo básico, pues es una fórmula en la que tenemos que dar igual más, tomamos el sueldo básico, lo dividimos en 30, ya les dije, no varía, por los días laborados por el empleado. Enter y listo. Ahora solo arrastramos y ya está. Aquí pues le damos a opción de autosuma, yo ya tengo listo ahí. Bien, ahora en cuanto a las horas extras, presten atención porque pues son un poco complicadas a simple vista, pero después de que les explique el procedimiento, se va a hacer un poco más sencillo después de un poco más de práctica, ¿no? Inicialmente se necesita saber pues qué es una hora extra, ¿no? Se define como toda hora laborada adicional a las 8 horas diarias o la jornada apartada entre las partes. Entonces, para este caso, el empleado 1 realizó 10 horas extras nocturnas en el mes. Las horas extras nocturnas tienen un recargo del 75% sobre el valor ordinario de la hora. Necesitamos saber ¿qué es el recargo nocturno? Bien, pues hace referencia al recargo que se debe pagar sobre la hora ordinaria por el hecho de laborar en horas nocturnas. El recargo corresponde al 35% sobre la hora ordinaria, según lo estipula el numeral 1 del artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces dice que el recargo nocturno se paga después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y corresponde al solo hecho de trabajar de noche. Entonces aquí como vemos los casos de los celadores, ¿no? Que ellos trabajan, son por turnos. Entonces ya en este caso vamos a trabajar sobre el recargo de 1.35. Entonces primero lo que hay que hacer inicialmente es determinar el valor de la hora ordinaria. Entonces para esto lo que se debe hacer es tomar los datos de sueldo básico del empleado y se divide en 240 horas. ¿Por qué esas 240 horas? Pues simplemente sabemos que se trabajan 30 días en el mes y cada día se trabajan 8 horas, entonces multiplicamos 30 por 8 y eso nos da esas 240 horas. Ahora solo arrastramos y listo, tenemos los resultados. Ahora, la hora extra diurna. Disculpen, la hora extra nocturna, listo. Entonces tenemos que este empleado hizo 10 horas extras nocturnas con un recargo de 1.35. Entonces para saber cuánto le tenemos que pagar a este empleado por esas horas que él hizo extras, lo que tenemos que hacer es la siguiente fórmula. Tomamos el valor de la hora ordinaria, que multiplicamos por el número de horas laboradas, extras laboradas, por el porcentaje del recargo, y aquí nos arroja de una vez el resultado. Bien, ahora para el siguiente caso, el empleado 2 realizó 5 horas extras
diurnas. En el caso de las horas extras diurnas tienen un recargo del 25%. Entonces, bueno, entonces lo que tenemos que hacer, pues ya sabemos el valor de la hora ordinaria. Bueno, dice que las horas extras diurnas pues son las que se hacen del horario de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es lo que se estableció. ¿Listo? Entonces, está viendo ya el valor de la hora ordinaria. Repetimos este procedimiento que hicimos aquí. Entonces lo que hacemos igual más, tomamos el valor de la hora ordinaria, lo multiplicamos por la cantidad de horas realizadas y esto lo multiplicamos por el porcentaje. Listo, 31.250. Bien. Ahora vamos con el empleado 3. Empleado 3 hizo o realizó 4 horas extras diurnas dominicales. Las horas extras dominicales pues se calculan de otra manera porque pues encontramos que las horas dominicales o festivas tienen un recargo del 100% si es diurna y un recargo del 150% si es nocturna. Pero si el trabajador, además de laborar un domingo o un festivo, labora en las noches, es decir, después de las 10 de la noche, el recargo es del 110%, el cual está compuesto por el recargo dominical, que equivale al 75%, más el recargo nocturno, que es del 35%. Entonces, para este caso, liquidaremos sobre el 100%, es decir, el 75% por ser dominical, más el 25% por ser diurna. Entonces, repetimos el procedimiento, igual, más el valor de la hora ordinaria por la cantidad de horas realizadas por el porcentaje. Y nos da esto. O sea que en total la empresa tiene que pagar por horas extras 132.792. Listo, ahora solo para pasar a esta casilla, lo único que tenemos que hacer es escribir igual más, tomamos la celda, enter. Y ahora solo arrastramos y listo. Ahora comisiones, pues supondremos que ninguno tiene comisiones, ninguno se hizo comisiones en el mes. Listo. Bien, auxilio de transporte. Tienen derecho a auxilio de transporte los que devenguen menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces lo que hay que hacer pues inicialmente, yo acá lo tengo listo, es multiplicar 616.000, pues en eso está actualmente el salario mínimo, por 2. Y eso nos arroja el rato de 1.232.000 pesos. Entonces el empleado que devengue menos de 1.232.000 pesos es el que tiene derecho al auxilio de transporte. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar esto? Podremos hacer una condicional para que el mismo nos arroje y no tener que calcular este menos, entonces, sino que nos dé de una vez el dato. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la condicional. Igual, si, abre paréntesis, entonces tomamos el sueldo sobre el sueldo básico, ¿sí? Entonces, si este sueldo básico es menor a esto, esta celda debemos dejarla fija para que no se nos vaya a mover cuando arrastremos. Entonces le damos aquí F4. Si es menor que diga, entonces nos deje 72.000 pesos. Y si no, nos ponga 0. Cerramos paréntesis, enter y listo. Entonces ahora arrastramos. ¿Sí ven? Acá el empleado 3 no tiene derecho a auxilio de transporte, pues porque devenga 2 millones de pesos. Ahora el total de vengado. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es sumar. Que sumamos desde el sueldo hasta el auxilio de transporte. Entonces la fórmula para esto es igual suma, abrimos paréntesis, seleccionamos desde aquí hasta aquí, cerramos, enter. Y ahora arrastramos para copiar la fórmula y listo. Ya está esa parte lista. Ahora entramos a lo que tiene que ver con deducciones. Entonces dice que las deducciones son los conceptos que por obligación el empleado debe pagar a la empresa o a terceros. Entonces encontramos salud. Entonces dice que el trabajador debe estar afiliado al sistema de salud. La cotización por salud corresponde al 12.5% de la base del aporte.
Entonces esa cotización pues se hace en conjunto con la empresa, ¿no? Entonces la empresa debe cancelar 8.5% y el empleado, del sueldo del empleado se hace la deducción del 4% que hace falta, ¿no? Entonces, esto se hace en el momento de hacer la liquidación. ¿Por qué? Porque es que el empleado no puede cobrar la nómina completa, luego hacer cuentas, me toca ir a consignar esto e ir después al otro día a hacer la consignación, ¿no? Entonces, toda la empresa es la que debe consignar la totalidad del aporte para esto, entonces para lo que tiene que ver con salud, igual con pensión, pero estamos con salud. Entonces lo que hay que hacer para determinar cuánto se le debe restar al empleado por salud de su nómina es esto. Igual, más, abrimos paréntesis, entonces tomamos el total de vengado, le restamos el auxilio de transporte, cerramos, lo multiplicamos por el porcentaje, que es ese 4% que tengo acá arriba. Entonces pues dejemos al 4% de una vez fijo, F4, para que no se nos vaya a mover cuando arrastremos. Y listo, ahí ya tenemos todo lo que tiene que ver con salud, lo que se les debe restar a cada empleado de salud, deducirlo. Listo, ahora con lo que tiene que ver con pensión. Bueno, entonces el pensión pues también se debe estar afiliado al sistema de pensiones, ¿no? Entonces la cotización por pensión equivale al 16%. Entonces de ese total 16% la empresa debe aportar el 12% y el trabajador aporta el 4% que hace falta. Entonces es el mismo procedimiento que con lo de salud, ¿no? Entonces lo que hacemos es escribir más, igual, más, abres paréntesis, el total de vengado menos auxilio de transporte y lo multiplicamos por ese 4%. Dejamos esa celda fija, damos enter. Listo, ahora arrastramos y ya está. Ahora préstamos. Bueno, pues supondremos que estos empleados no debían nada, estaban muy bien, no debían nada, no tenían ningún tipo de préstamos. Pero entonces esos de préstamos hace referencia a las deudas del empleado con la empresa. Entonces se pueden descontar también de la nómina. Dice que el valor que se debe pagar por las obligaciones que el empleado tenga con su empresa, como puede ser un crédito que ésta le haya otorgado, o como compensación por algún perjuicio o tratamiento económico que el empleado le haya causado a la empresa. Entonces todo eso se puede descontar de ahí. Entonces lo que hacemos aquí ya del total de deducciones, para hallar el total de deducciones es simplemente suma aquí y listo. Ahora arrastro y ya está. Pues cabe aclarar dentro de estas deducciones que también entran ahí fondos de solidaridad pensional, las cuotas sindicales, aportes a cooperativas, embargos judiciales, cuotas de créditos a entidades financieras, retención en la fuente. Esos aspectos entran ahí, ¿no? Pero pues no todos se cuentan no todos aplican para los empleados. En este caso simplemente lo haremos así, que sea más sencillo. Listo. Pues es importante que la empresa, es importante resaltar que la empresa no puede descontar o retener valor alguno del salario a un empleado sin el consentimiento expreso del mismo, a no ser que medie orden judicial competente. Por ejemplo, cuando hay casos en los que está deportado por alimentos, entonces ahí debe existir una orden judicial. Entonces la empresa de una vez descuenta y consigna esa parte en la cuenta bancaria que el juez haya ordenado. Entonces, a ver, ya podremos acá hacer el neto a pagar. Entonces lo que hacemos es restar. Tenemos que restar del total de vengado, restamos las deducciones. Entonces lo que hacemos simplemente es igual, más total de vengado, menos total de deducciones, enter. Ahora arrastramos y ya está. Bueno, ya tenemos aquí nuestros dos primeros cuadritos. Ahora cesantías, pues esto ya es con apropiaciones, ¿no? Vamos a esta parte de apropiaciones. Entonces la empresa está a cargo
de esta parte y debe apropiar y pagar los diferentes valores por estos conceptos. Entonces entra cesantías. Las cesantías, por esta noción, es necesario acaparar mensualmente 8.33% del salario del trabajador. Entonces lo que hacemos es tomar la fórmula que debemos aplicar, es tomar el total de vengado, total, todo, ¿no? Entonces hacemos igual más total de vengado por el porcentaje. Esto es lo que tenemos que consignar por cesantías. Ahora, 1% interés sobre cesantías. Bueno, lo que tiene que ver con interés sobre cesantías, pues se supone que la empresa estuvo trabajando durante un año estas cesantías, entonces pues se le debe consignar un tipo de interés. Entonces dice que corresponde al 12% anual del saldo acumulado a 31 de diciembre. Entonces, es decir, el 1% mensual. Entonces lo que hacemos es multiplicar damos igual más, entonces seleccionamos las cesantías y lo multiplicamos por el porcentaje. Esto es lo que tenemos de interés sobre cesantías. Prima de servicios, o la famosa prima. Entonces dice que por ese concepto la empresa debe apropiar mensualmente un 8.33% del salario base para el cálculo de las prestaciones sociales. Entonces lo que hacemos es pues el total de vengado, el mismo procedimiento que con las cesantías, ¿no? Entonces lo que hacemos igual más total de vengado por el porcentaje. Listo. Esto es lo que tenemos que cancelar sobre la prima de servicios. En cuanto a las vacaciones, cada mes la empresa debe apropiar un 4.17% del valor del salario del trabajador por concepto de vacaciones. Dice que todo trabajador tiene derecho a que el empleador le dé un descanso remunerado por el hecho de haberle laborado cierto tiempo. En Colombia, las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de trabajo. En el caso de algunos trabajadores de la salud, las vacaciones son de 15 días por cada 6 meses de trabajo, es decir, 30 días en el año. Pero esa es la única excepción que existe. Del resto todos tenemos derecho a 15 días. Entonces, si el trabajador lleva menos de un año trabajando, entonces las vacaciones se harán proporcional al tiempo que se lleven laborando, sin importar cuántos días, digamos son 3 meses, entonces se hace una proporcional de cuántos días se les da de vacaciones. Entonces la fórmula para definir cuánto se le debe cancelar por vacaciones es la siguiente: igual más, abrimos paréntesis, entonces aquí tomamos el total de vengado, le restamos el auxilio de transporte, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por el porcentaje. Enter, y está listo lo que tiene que ver con vacaciones. Ahora lo que debemos hacer es, ahora nos dirigimos a la parte que tiene que ver con aportes parafiscales, ¿no? Con referente a lo de aportes parafiscales, pues toda empresa que tenga trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo debe hacer un aporte equivalente al 9% de su nómina por concepto de los llamados aportes parafiscales, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 4% para el subsidio familiar, o sea, lo que son cajas de compensación familiar; 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 2% para el Servicio Nacional del Aprendizaje, SENA, y la pensión del 12%. Bueno, ahora entonces pues con respecto a esos aportes hay que resaltar una ley que es la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012. Artículo 25 habla de la exoneración de aportes y dice: a partir del momento en que el gobierno nacional implemente el sistema de retención en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad y todo caso
y en todo caso antes del 1 de julio de 2013 estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje SENA y de la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devengan individualmente considerados hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, asimismo, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA y al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en salud por los empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, esto aplica a las personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores. Esto no aplica, ¿no?, para esas personas que empleen menos de 2 trabajadores. Entonces, pues como tenemos aquí, vamos a hacer de cuenta que esta empresa está exonerada. Y entonces lo que hacemos para deducir cuánto es lo que hay que pagar por pensión es tomar igual más. Entonces lo que hacemos es tomar esto, el total de vengado, F4 para que no se vaya a mover, le restamos el auxilio de transporte, igual F4 para que no se vaya a mover, cerramos, multiplicamos por el porcentaje, que es 12%, y le damos enter y ya está la pensión. Ahora esto también no hacemos sino arrastrar, es lo mismo, ¿no? Total de vengado menos auxilio de transporte por este 4%. Listo, ese es el total. Ahora el valor total de la nómina, o sea, cuánto tenemos que pagar en total por esta nómina de ese mes. Entonces, para hallar ese valor total de la nómina, lo que hacemos es sumar el total de vengado, las apropiaciones y los aportes parafiscales. Y ya, eso nos da esto. O sea que por estos 3 empleados, la empresa K debe cancelar 5.580.008 pesos. ¿Sí? Entonces ya finalizamos con este video. Espero que haya quedado claro y pues haber aclarado algunas dudas. Gracias por escucharme y hasta una próxima ocasión.